Mi gente, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Mi nombre es David Jaramillo. Soy perteneciente a la Iglesia Ortodoxa, Católica Ortodoxa, aquí en Hazleton, Pensilvania. Eh, y quería hablarles un poco sobre nuestra Iglesia Católica Ortodoxa. Sé que mucha gente por lo general no sabe de dónde procedemos, de quiénes somos, y a veces se han dado malos entendidos, porque prácticamente eh, esto no se conocía por falta de conocimiento o porque no se predica mucho acerca de nuestra iglesia. eh, pero a través de este video quisiera dejarles saber o enseñarles un poco de quiénes somos y cuál es nuestro fundamento, en qué creemos y por qué somos catalogados como católicos apostólicos ortodoxos. Vamos a comenzar. Para Según la historia, según la iglesia ortodoxa, la iglesia se origina en el año 33 después de Cristo en Jerusalén. Aquí podemos literalmente ir a Efesios 2:20. Desde su núcleo original, la iglesia se origina en Jerusalén por la venida del Espíritu Santo. Ahí se comenzó a extender en el mundo el Evangelio, en el mundo antiguo. Después de la caída del Espíritu Santo, después de la venida del Espíritu Santo, se les dio un mandato a estos apóstoles que estaban ahí en ese momento, y era predicar el Evangelio, bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerden que después de esto, los apóstoles, incluso los 72 más discípulos que fueron elegidos en ese momento, salieron por todas partes del mundo a predicar el Evangelio. Recuerden también que San Marcos, el apóstol también, fue a Egipto, y ahí él fundó la primera iglesia copta, vamos a llamarla así. Él fue donde un zapatero, es una historia muy bonita, donde este zapatero tenía su religión, o vamos a llamarlo así, sus ideas en otros dioses, porque recuerden que los egipcios tienen su cultura en varios dioses. Marcos fue a ese lugar a que este zapatero le arreglara unas sandalias, y ahí Marcos le predicó el Evangelio, y este personaje fue el primer discípulo de Marcos en Egipto. Ahí comenzó la iglesia de Egipto, que se podría llamar la iglesia de Alejandría en Egipto. También San Andrés estableció la iglesia de Bizancio, iglesia que después llamó la iglesia de Constantinopla. Esto sucedió en el año 38. Esta fue la iglesia primitiva, y en el año 330 pasó a ser nombrada la iglesia de Constantinopla, que hoy en día está en Estambul, en Turquía. Ahí ya vamos viendo cómo poco a poco estos apóstoles y nuestra historia va tomando forma, ¿cierto? Entonces podremos seguir más y más en la iglesia de Jerusalén también. En los Hechos 8:14 también nos enseña que fue fundada por los apóstoles Pedro y Santiago, siendo Santiago el hermano de Jesús, el primer obispo, y ahora lo encontramos en la iglesia de Antioquía, establecida por Pedro y San Pablo, siendo el apóstol Pedro el primer obispo. Gálatas 2:11. La iglesia de Chipre también fue fundada por el apóstol Pablo y Bernabé. Con este recorrido encontramos que Pablo visitó Grecia, Atenas, Galaxia, Filipo y todo lo que se conocía también como Asia Menor, y hoy en día que es Europa del Este. Lo que es Chipre se puede encontrar en Hechos 13:14. De esta manera la iglesia ortodoxa empezó a expandir, y aquí aparecen misioneros que comenzaron a predicar el Evangelio de muchas otras partes del mundo. Recuerden que por ejemplo, estas personas llegaron a ir a Rusia, a Yugoslavia, a Rumania, a Bulgaria. Aquí recordamos también a los grandes santos Cirilo y Metodio.
aquí comenzaron a originarse comunidades cristianas que veían que contrayendo esta fe ortodoxa de los apóstoles que han llegado hoy en día a todos estos países que son ahora la cuna ortodoxa. Pero ustedes me dirán, ¿quiénes fueron Cirilo y Metodio? Bueno, esto fue en el año 869 al 884. Ellos fueron hermanos, sus nombres eran Constantino y Miguel, y ellos recibieron su nombre de Cirilo y Metodio al entrar a la vía religiosa. Estos dos hombres eran grandes apóstoles de los países eslavos. Por ejemplo, podemos hablar de Yugoslavia, Checoslovaquia, Bulgaria, Serbia y Croacia. ¿Dónde tiene su origen la Iglesia católica? La Iglesia universal, la Iglesia de Cristo, porque la Iglesia ortodoxa es católica por naturaleza, pues es universal también en su fe, en su unidad y tradición. Por eso en el credo decimos, creo en la Iglesia Santa Católica Apostólica. Entonces ahí podemos ir viendo cómo se va a través de la historia formando lo que hoy en día podemos llamar las iglesias orientales, cuando San Andrés, Marcos, estos apóstoles también mandaron a varios de sus discípulos a predicar a los países del este de Europa, como se podría llamar hoy en día. Recuerden que también en el Pentecostés, cuando la iglesia inició, a predicar el evangelio, se encargaron los 12 y estos 72 discípulos más. Aquí vamos a, déjenme ver una cosa acá. Ok, podemos decir que estos personajes se encargaron de expandir el evangelio por todas partes del mundo. Por eso hay cristianos en el oriente extremo de la India que se cree fervorosamente que la predicación inicial fue del apóstol Santo Tomás. Y hay cristianos también en la zona caldera que se creen fundamentalmente que fueron predicadas por el apóstol Judas. Entonces ahí comenzamos nuestras ideas de dónde venimos y por qué históricamente, apostólicamente, nuestra iglesia es fundada por Cristo, obviamente, que es la primordial, y también viene con sucesión apostólica. Ahorita me gustaría mostrarle unos documentos que tengo aquí preparados para ustedes. Quería mostrarles cómo nosotros hacemos la cruz, la señal de la cruz, y por qué se hacía. Mucha gente nos critica que nosotros somos idólatras o que tenemos ritos extraños nada más por estar haciendo la cruz, pero recuerden que en los tiempos primitivos no se conocía o no sabía que era un cristiano o cómo se podía identificar un cristiano, y esta fue una de las maneras para que un cristiano pudiera identificarse y la gente lo conociera como cristiano. Entonces para nosotros vamos a mostrarle cómo es nuestra cruz, cómo la hacemos. Pero primero vamos a hablar, lo primordial, les voy a hablar sobre el catecismo, lo primero, qué creemos, cuáles son nuestras enseñanzas, para que ustedes tengan como esa idea de cuál es nuestra fe y por qué también somos llamados la Iglesia Católica, Apostólica y Universal de Cristo. Podemos leer aquí, ¿cuáles son las señales más necesarias para todos los hombres? Las enseñanzas cristianas. ¿Por qué? Ellas nos conducen hacia Dios, quien es nuestra única y eterna felicidad. ¿Cómo podemos acercarnos a Dios? Por medio del conocimiento y el deseo y la acción. Por medio del conocimiento, quien cree en él rectamente. Por medio del deseo, quienes le rezan a él. Por medio de la acción, quienes actúan según los mandamientos y voluntad de Dios. ¿Cómo podemos aprender a creer rectamente mejor? Por medio del credo.
quienes expusieron el credo, los padres de los dos primeros concilios ecuménicos. ¿Para qué compusieron los padres de la Iglesia el credo? Para confirmarnos en la fe. ¿Cómo podemos aprender a rezar? Por medio del Padre Nuestro. ¿Cómo podemos aprender a observar la voluntad de Dios y guardar su santa ley? Por medio de los 10 mandamientos. Ahora los voy a introducir a los 12 credos y en qué cree la Iglesia Santa Apostólica Ortodoxa. El credo, símbolo de la fe. Este es nuestro primer credo. Creo en un Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y todas las cosas visibles e invisibles, y en un Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, luz de luz, verdadero Dios de Dios, verdadero engendrado, no hecho consubstancial con el Padre, por quien todas las cosas fueron hechas, quien por nosotros los hombres y nuestra salvación bajó a los cielos y encarnó del Espíritu Santo y María la Virgen, y se hizo hombre, y fue crucificado también por nosotros bajo Poncio Pilatos, y padeció, y fue sepultado, y al tercer día resucitó según las Escrituras, y subió a los cielos, y está sentado a la diestra del Padre, y otra vez ha de venir con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Y en el Espíritu Santo, Señor, dado de vida que del Padre procede, que con el Padre y el Hijo es justamente adorado y glorificado, que habló por los profetas y en la Iglesia, una santa católica y apostólica. Confieso un solo bautismo para remisión de pecado, y espero resurrección de los muertos y la vida del siglo venidero. Amén. Aquí vamos a ver cómo está dividido un credo. ¿Cuántos credos tenemos? Nosotros tenemos 12 artículos. ¿Cuál es el primer artículo del credo? Creo en un solo Dios, Padre omnipotente, creador del cielo y de la tierra, y de todas las cosas visibles e invisibles. ¿Qué doctrinas de nuestra Santa Iglesia Ortodoxa Católica se contienen de esencia y trino en persona, primera persona de la Santidad Trinidad, cielo y tierra, y todas las cosas que vemos y las invisibles? Por Dios, poder sostiene y domina todas las cosas. ¿Cuál es el segundo artículo del credo? Y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, que nació del Padre antes antes de todos los siglos, luz de luz, verdadero, Dios de Dios, verdadero, engendrado, no hecho consubstancial al Padre, por quien fueron todas las cosas hechas. La segunda persona de la Santísima Trinidad es Jesucristo, Hijo de Dios. Jesucristo es el único Hijo de Dios y no hay otro Hijo de Dios. El Hijo de Dios fue engendrado de Dios Padre antes de todos los siglos y antes de todos los tiempos, y así es como Jesucristo es. Coeterno con el Padre, Jesucristo es verdadero, Dios engendrado de Dios verdadero, y el consubstancial con el Padre, el Hijo de Dios, no fue hecho pero todas las cosas fueron hechas por Él. ¿Cuál es el tercer artículo del credo? Quien por nosotros los hombres y para nuestra salvación bajó de los cielos, encarnó del Espíritu Santo y María Virgen y se hizo hombre. Él nos enseña a creer que el Hijo de Dios bajó del cielo y tomó la naturaleza del hombre, es decir, una alma como la nuestra y un cuerpo como el nuestro, que se hizo hombre sin dejar de ser Dios, que vivió sobre la tierra y se llamó Jesucristo. Jesucristo nació en la tierra de la Santísima Virgen María, quien lo concibió por obra y gracia del Espíritu Santo, quedando ella siempre virgen. Jesucristo vino a la tierra a salvar a los hombres y a librarlos del pecado, en el cual nacen y viven, a salvarlos de la muerte eterna, a la que estaban condenados desde la caída de Adán. ¿Cuál es el cuarto artículo del credo? Fue crucificado también por nosotros bajo Poncio Pilatos, y padeció y fue sepultado.
Nos enseña a creer que el Hijo de Dios fue clavado en la cruz, que sufrió, murió y fue sepultado, que sufrió, y todo esto no por él, por sí mismo, porque él era totalmente inocente y sin pecados, sino por nosotros. Él sufrió todos los castigos debidos por todos los pecados de los hombres, sufriendo la muerte misma para librarnos y de la muerte del pecado. ¿Cuál es el quinto credo? Vamos a ver cuál es el quinto credo. Ya van viendo ustedes desde el primer credo hasta el cuarto que estos credos no se contradicen con la Iglesia Universal Católica Apostólica. Y es bonito porque estos credos se han conservado desde los concilios, desde los padres apostólicos, y siempre se ha creído igual sobre la hermosa y linda Trinidad, sobre el Padre Dios, sobre el Hijo, que es el mismo, que es Dios, Hijo del Padre, y ahorita vamos a hablar del Espíritu Santo. Y al tercer día resucitó. No, este es el quinto, sí, acá primero es el quinto, creo. Acá vamos a hablar sobre la resurrección de él. Al tercer día resucitó según las Escrituras. Nos enseña que Jesucristo, el Hijo de Dios, al tercer día de su muerte, resucitó entre los muertos, así como se había predicho de él los profetas de los libros santos. Ahora sí, ¿cuál es el sexto artículo del credo? Y subió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Nos enseña que Jesucristo, el Hijo de Dios, a los 40 días de su resurrección, subió con su cuerpo y a los cielos y está sentado a la derecha del Dios Padre, con quien es igual en poder y gloria. ¿Cuál es el séptimo artículo del credo? Vendrá por segunda vez, lleno de gloria, a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Nos enseña que Jesucristo es el Hijo de Dios, vendrá de nuevo de los cielos con gloria, a juzgar todos los hombres, vivos y muertos, porque los muertos resucitarán para ser juzgados. ¿Cuál es el octavo credo? Y en el Espíritu Santo, Señor y vivificador, que procede del Padre, y que con el Padre y el Hijo es juntamente adorado y glorificado, y que se habló por los profetas. Nos enseña que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santa Trinidad. El Espíritu Santo procede del Padre. El Espíritu Santo, con Dios Padre y con Dios Hijo, da vida a todas las criaturas, y de manera especial el Espíritu Santo da espiritualidad a los hombres, una vida espiritual, la misma adoración y gloria que pertenecen al Padre pertenecen también al Espíritu Santo, porque Él es el verdadero Dios. Cuando los profetas y los apóstoles declararon la voluntad de Dios a los hombres, escribieron sus libros sagrados, lo hicieron con la inspiración ¿de quién? Del bello Espíritu Santo. ¿Cuál es el noveno artículo del credo? Vamos aprendiendo, vamos viendo cómo esta iglesia sí se enfoca en lo primordial que fue enseñado por nuestros santos apóstoles, y que gracias a su sucesión hoy en día podemos estar enseñándole esto a ustedes. Esto es muy bello, créanme que sí, esto me emociona porque es una iglesia que ha pasado de generación en generación. Nuestros ancestros han llevado esto, han sido martirizados, han sido asesinados por causa de esto, por llevar esta doctrina, por llevar estas enseñanzas que nos enseñaron desde el principio, y gracias a eso hoy en día las podemos estar leyendo, podemos estar enseñándoselas a ustedes. Vamos al noveno artículo y me pasé. Acá me pasé.
Ok, ¿cuál es el noveno artículo del credo? Y en una iglesia santa, católica y apostólica. Voy a poner esto un poco más grande que ya me están ardiendo los ojos. Ahora sí, se ve más bonito. Okay. Nos enseña que hay una sola y verdadera iglesia. Esta sola y verdadera iglesia católica, lo que significa que no está limitada a un solo lugar, ni a un solo tiempo, ni a una sola raza, ni a una sola nación, porque es necesario para la salvación de todos los creyentes verdaderos que pertenezcan a ella. Ahí podemos dar fe que para nosotros no hay denominación, para nosotros no hay un católico denominado con ciertos dogmas diferentes. Recuerden que nosotros venimos de la misma asociación apostólica, y eso es lo que significa catolicismo universal, porque es necesario para la salvación de todos los creyentes verdaderos que pertenezcan a ella, que esta sola y verdadera iglesia es apostólica, es decir, que de los mismos apóstoles ha recibido sus enseñanzas y cambios, por eso es ortodoxa, y de los mismos apóstoles por herencia ha continuado sin interrupción la sucesión de los dones del Espíritu Santo por medio de la imposición de las manos consagradas. Que esta sola y verdadera iglesia continuará hasta el fin del mundo, de acuerdo con la promesa del Señor Jesucristo. Por esta su promesa, la iglesia siempre está preservada de todo error. ¿Cuál es pues nuestro deber para con la Santa Iglesia Ortodoxa Católica? Como fieles cristianos es nuestro deber respetarla, creer que nos enseña y obedecer sus mandatos, y no separarnos nunca de ella. Todo esto lo hacemos con gusto porque amamos a Dios, que nos creó y nos protege. Si rectamente creemos en Él y obedecemos sus leyes. Vamos ahorita al 10º artículo del credo. Si ustedes están viendo este video, comenten qué opinan hasta el momento. Es lindo, como les digo, es muy lindo todo esto, porque nos enseña cómo vivieron nuestros padres apostólicos, nuestros ancestros, que nos enseñaban y cómo seguían el cristianismo, y hasta hoy seguimos haciendo lo mismo. Es muy bonito, y al final de cuentas estas enseñanzas de Jesucristo han ayudado a arreglar muchas vidas, a salvar muchas vidas de falsas doctrinas, de herejías, porque cuando yo les digo a la gente, cuando tú conoces la historia de tu iglesia, de dónde proviene, tú mismo no puedes negar que es una iglesia santa. Pero sigamos con el 10º artículo. Confieso un solo bautismo para la remisión de los pecados. Nos enseña que todo verdadero cristiano debe recibir el bautismo instituido por él, pero que no debe recibirlo más de una vez. Ahora vamos al artículo 11. Espero la resurrección de los muertos. Nos enseña que todos los muertos en cierto tiempo predeterminado por Dios resucitarán por su cuerpo, los cuales después serán incorrompibles e inmortales. Vamos al credo 12. ¿Cuál es el credo 12? 12º. La vía del siglo venidero. Nos enseña que después de la resurrección y el juicio universal habrá una vida eterna en que los que han terminado su vida terrenal en arrepentimiento y buenas obras tendrán felicidad sin fin, pero los pecadores impenitentes sufrirán castigos eternos. Hasta ahí podemos ver que nuestros credos han sido predicados desde los padres apostólicos,
y nosotros creemos en la Santa, Hermosa Trinidad, creemos en la Santa Apostólica Iglesia de Jesucristo, creemos que Jesús resucitó de los muertos al tercer día, creemos que Jesucristo ascendió al cielo, creemos que Jesucristo dejó unos delegados para llevar su palabra. Entonces, poco a poco se están dando cuenta que a través de la historia, a través de nuestros credos que no han sido cambiados desde el principio, esto es una iglesia fundada por Cristo. Ahora vamos a ver los sacramentos. ¿Cuántos sacramentos hay en total? Hay 7 sacramentos. Vamos a ver cuáles son: el bautismo, confirmación o crisma, sagrada comunión, penitencia o confesión, matrimonio, orden sacerdotal, santa unción. ¿Qué cosa es un sacramento? Vamos a ver qué es un sacramento. El sacramento es un signo sensible instituido por Cristo, nuestro Señor, para santificar y conferir la gracia a los hombres. ¿Por qué se le llama misterio también al sacramento? Por la gracia misteriosa que obra a través de sus signos sensibles. ¿Qué es el bautismo? Es el primer sacramento en el que el creyente, adulto o el niño se sumerge en agua, la primera vez en el nombre del Padre, la segunda vez en el nombre del Hijo y la tercera vez en el nombre del Espíritu Santo. No bautizamos para ser misteriosamente purificados del pecado. Nos bautizamos para ser misteriosamente purificados del pecado y para recibir nuestra nueva vida de gracia e hijo de Dios, que es la confirmación. Es el segundo sacramento. En la confirmación, el recién bautizado es ungido con el santo cisma, mientras que el sacerdote pronuncia la palabra, el sello del don del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces nos confirmamos? Recibimos la confirmación una sola vez. ¿Qué debemos pensar los ortodoxos que después de haber sido confirmados en nuestra iglesia son persuadidos a recibir la confirmación en otra iglesia? Los ortodoxos que reciben la confirmación en otra iglesia no solamente son culpables de haber abandonado la tradición a nuestra santa iglesia y traicionado a nuestra santa iglesia católica ortodoxa, sino que se ponen en peligro de condenarse por haber despreciado el don del Espíritu Santo, con el cual fueron sellados en su confirmación, que es la Sagrada Comunión. Es el tercer sacramento. En la Sagrada Comunión, bajo forma de pan, el cristianismo participa del verdadero cuerpo de Cristo, y bajo la forma de vino participa de la verdadera sangre de Cristo. ¿Qué beneficio recibe el cristiano ortodoxo al recibir el cuerpo y la sangre de Cristo? Al recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, el cristiano se une con él a participar de la vida eterna. ¿Cómo debemos prepararnos para recibir la Sagrada Comunión? Para recibir la Sagrada Comunión debemos prepararnos por medio del ayuno y oración, así como también por la confesión, para recibir el perdón de nuestros pecados. Misterio de comunión, meta del cristiano, un cordero sin defecto. Israel, en el 10 de este mes tomen un cordero sin defecto, macho de 1 año, lo guardan hasta el 14. Lo inmolará Israel, tomará de la sangre y pondrá en el dintel de las casas. Comerán tu carne, ninguna cosa comeréis de él cruda, ninguna cosa dejaréis de él. Esta es la Pascua del Señor. Este es el Cordero de Dios. El siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. El que come mi carne y bebe mi sangre. Jesús dijo: si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida en ustedes.
El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postero. En mí permanece y yo en él. Aquí lo podemos leer en Juan 6:56. Este es mi cuerpo. Tomando el pan, habiendo dado gracias, lo partió y le dio, diciendo: este es mi cuerpo, que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. También tomó, les dio la copa, después que hubo cenado, diciendo: este es el cáliz, esta cáliz es el Nuevo Testamento de mi sangre, que por ustedes es derramada. Dios Hijo encarnó del Espíritu Santo y María en la Virgen. El Hijo es uno de la Trinidad, el Dios que hizo el universo. Con su poder vuelve a hacer que nuestra ofrenda de pan y vino mezclado con la agua se transmute en el cuerpo y sangre del Cristo en cada divina liturgia. Es Dios mismo que nos alimenta al comer y beber estos misterios. Cristo nos unió a sí mismo para purificarnos y santificarnos, preparándonos para la vida eterna, viviendo en este mundo una vida santa, cada uno de nosotros. Ahora vamos a ver el sacramento de la confesión o penitencia. En el cuarto sacramento, en la confesión, el cristiano que haya pecado después del bautismo confiesa sus pecados ante un Padre. A través de él recibe el perdón de su pecado, de Cristo mismo, que es el sacramento del matrimonio. Es el quinto sacramento, en este sacramento el hombre y la mujer, consintiendo libremente en casarse, reciben la bendición de la Iglesia en su unión, como imagen de la unción de Cristo con su Iglesia, que es el sacramento del orden sacerdotal. Este es el sexto sacramento. En el sacramento del orden, por medio de la imposición de las manos del obispo a una persona idónea, le confiere la facultad y autoridad de enseñar y administrar los sacramentos. ¿Qué es el sacramento de la Santa Unción? Es el séptimo sacramento. En este sacramento de la unción, el enfermo es ungido con el santo óleo, mientras que el sacerdote reza por él, pidiendo su restablecimiento por medio de la gracia divina. Ahora vamos a hablar del Padre Nuestro. Poco a poco van viendo ustedes lo bonito de nuestra iglesia, y que no se contradice literalmente en nada con nuestro sagrado libro, que es la Biblia, y no se contradice en nada con lo que enseñaban los apóstoles, los santos apóstoles y de nuestros sucesores. Vamos a hablar del Padre Nuestro, la oración más excelente. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Doxología. Porque tuyo es el reino, el poder, la gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo se puede dividir el Padre Nuestro? El Padre Nuestro se puede dividir en prefacio, 7 peticiones, doxología. ¿Cuál es el prefacio? El prefacio del Padre Nuestro: Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Por qué nos han mandado nuestro Señor Jesucristo a llamar Padre a Dios? Nuestro Señor Jesucristo nos ha mandado llamar Padre a Dios, porque cuando rezamos delante de Él debemos hacerlo no solamente con el temor del siervo ante su Señor, sino con el amor y esperanza de los hijos delante de su Padre. ¿Cuál es la primera petición del Padre Nuestro? Santificado sea tu nombre. ¿Qué es lo que pedimos en la primera petición del Padre Nuestro? Pedimos que con la ayuda de Dios
en nuestros corazones y en nuestros labios. Sea santificado su santo nombre. Y que también por medio de nuestras acciones y vida santa podamos extender la gloria de su nombre entre los hombres. Vamos a ver la segunda petición del Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino. ¿Qué pedimos a Dios en la segunda petición del Padre Nuestro? Pedimos a Dios que con la ayuda de Él nos domine del pecado. Que Él no nos domine el pecado, sino que el Espíritu de Dios nos conduzca al bien y a la felicidad. ¿Cuál es la tercera petición del Padre Nuestro? Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. ¿Qué pedimos a Dios en la tercera petición del Padre Nuestro? Pedimos a Dios que se haga con nosotros lo que Él en su sabiduría disponga. Le pedimos también que todos los hombres lleguen a aceptar y obedecer su voluntad de Él sobre la tierra, así como los ángeles en el cielo aceptan y la obedecen. ¿Cuál es la cuarta petición del Padre Nuestro? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué pedimos a Dios en la cuarta petición del Padre Nuestro? Pedimos a Dios que en su voluntad nos conceda lo que necesitamos diariamente: casa, vestido, sustento. Y esto lo pedimos solo para hoy, no solo para hoy, sino sin preocuparnos del día de mañana, porque tal preocupación sería desconfiar de nuestro Padre Dios. ¿Cuál es la quinta petición del Padre Nuestro? Y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué te pedimos en la quinta petición al Padre Nuestro? Pedimos a Dios que nos perdone nuestros pecados y ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido y pecado contra nosotros. Y si no perdonamos al prójimo, si no perdonamos nosotros al prójimo, cuando nos ofendes, no podemos nosotros esperar el perdón de Dios. Es algo muy importante. A veces nosotros rezamos mucho el Padre Nuestro y nuestra parte favorita es perdona nuestras ofensas, pero solo se la dejamos a Dios, y a veces a nuestros deudores no los podemos ver ni en pintura. Lo bloqueamos de Facebook, lo bloqueamos en Instagram, no les ayudamos porque los detestamos. Entonces esto es algo muy importante, Si tú no perdonas a tu hermano, si tú no perdonas a los que te hicieron ese daño, no esperes ese perdón de Dios, no lo esperes. Entonces claro, es importante que nos perdonemos, dejar nuestros rencores, nuestros odios a esas personas que nos han hecho el mal, y tratar de vivir en paz con todos. ¿Cuál es la sexta petición del Padre Nuestro? Y no nos dejes caer en tentación. ¿Qué le pedimos a Dios en la sexta petición del Padre Nuestro? Pedimos a Dios que no nos permita que el demonio nos engañe y nos haga caer en pecado. ¿Cuál es la séptima petición del Padre Nuestro? Mas líbranos del mal. ¿Qué pedimos al Dios en la séptima petición del Padre Nuestro? Pedimos que nos libre del maligno, primero del poder del demonio, así como también de todo mal de miseria. Y es bonito en esta oración porque si ustedes se ven en la oración del Padre Nuestro, Jesús no le da énfasis al mal, le da énfasis más al Padre. Pero claro que tenía que nombrar al mal y lo dejó al final, porque así tiene que ser. El mal tiene que ser lo último para nosotros, y eso nos enseña la oración del Padre Nuestro. ¿Cuál es la doxología después del Padre Nuestro? Porque tuyo es el reino, el poder, la gloria, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ahora siempre, por los siglos de los siglos. ¿Qué queremos decir en la doxología? En esta doxología invocamos la Santísima Trinidad. Vamos ahora a los mandamientos de la ley de Dios.
No sé si les está gustando este programa. Espero que lo estén disfrutando. Lo hago con mucho amor para ustedes. Créanme que es algo que quiero que ustedes aprendan y sepan nuestra historia y sepan qué creemos nosotros y por qué lo creemos, para que no se vayan a filtrar rumores, murmuraciones como se han hecho muchas veces, que nosotros somos una hija de nuestro Padre, pero no el Padre Dios, sino el Padre de este mundo, que es el diablo. Entonces, por eso es bueno enseñar, es bueno instruir al pueblo. Recuerden que la palabra nos enseña que que el pueblo perece por falta de conocimiento, por falta de ese conocimiento de enseñanza. Nuestros hermanos están pereciendo. Entonces, es lindo que a través de estas plataformas de YouTube, de Twitter, de lo que sea, porque se utiliza para el mal, pero mira, podemos hacer el bien, podemos alcanzar almas que se están perdiendo a través de este programa, a través de cualquier otro programa católico, cristiano, para que la gente venga a Dios. Yo soy el Señor tu Dios, no tendrás otros dioses delante de mí. No te harás imagen ninguna, semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni te inclinarás a ella, ni las adorarás. No tomarás al Señor en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda obra, mas el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falsos testimonios contra tu prójimo. No codiciarás a la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni su siervo, ni su criada, ni su asno, ni su buey, ni otra alguna cosa de tu prójimo. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Dios nos manda a confesarse con todo. ¿Qué nos manda Dios en el primer mandamiento de su ley? Dios nos manda confesarle con todo el espíritu, creer en Él, confiar en Él y amarle con todo el corazón. No invocar ni honrar a ningún Dios falso, ni dar criaturas el honor que le pertenecen a Él. ¿Qué debemos pensar de los santos ángeles y de los hombres santos? Se nos prohíbe adorar a los ángeles y a los santos, así como adoramos a Dios, pero no es justo, pero es justo honrarlos por ser los siervos de Dios, porque pueden presentar nuestras oraciones a Él y traemos sus gracias invocando la ayuda de Dios por medio de ellos. Vamos entendiendo, hermanos míos, vamos entendiendo. Qué bueno que estén aquí. Yo sé que este video Dios va a usarlo para atraer a muchas almas y darles un conocimiento bonito de las enseñanzas de nuestra iglesia. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, te inclinarás a ellas ni las adorarás. ¿Qué es lo que prohíbe Dios en el primer mandamiento de su ley? Dios nos prohíbe adorar ídolos. ¿Qué es un ídolo? Es una reproducción material de una criatura o de un Dios imaginario, el cual es adorado en vez del único y verdadero Dios. ¿Qué debemos pensar de los íconos y las santas imágenes? Los íconos o santas imágenes que tenemos de la iglesia son representaciones de nuestro Señor Jesucristo y de Santísima Virgen y de sus santos, las cuales usamos debidamente en memoria de las obras de Dios y de nuestros santos, pues es propio rezar ante ellos a Dios. Sin embargo, este uso piadoso de los íconos o santas imágenes se pueden convertir en pecado de idolatría cuando uno honra solamente a los santos íconos o santas imágenes y se ponen a ellos sus esperanzas y confianza como si tuvieran poder propio e independientemente. Y cuando nosotros nos elevamos, cuando nosotros
me perdí. Esperanza y confianza tuvieran, cuando nosotros ponemos santas imágenes y no ponen ellos su esperanza y confianza como si tuvieran poderes propios e independientemente, y cuando nosotros no elevamos nuestro espíritu y corazón hacia Dios por medio de los santos, los representamos a ellos. Ahí está el lema. Recuerda que a nosotros nos llaman idólatras porque veneramos, vamos a ponerlo así, honramos a los santos que murieron martirizados o estuvieron con nuestro Señor Jesucristo. Y como dice aquí en este artículo que preparé para ustedes, nosotros no las adoramos, nosotros las honramos, porque sabemos que a través de esa imagen Dios hizo algo con esa persona, y es bonito honrar a esa persona a través de esa imagen. ¿Cuál es el segundo mandamiento de la ley? No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios. ¿Qué es lo que prohíbe Dios en el segundo mandamiento de su ley? Dios nos prohíbe el mal uso de su nombre. ¿Cómo podemos usar rectamente el nombre de Dios? El nombre de Dios lo usamos rectamente en la instrucción religiosa y en la oración. Dios, en la conversación, podemos jurar con el nombre de Dios. El jurar en el nombre de Dios en la conversación o emplearlos sin cuidado y respeto está prohibido por Dios mismo en el segundo mandamiento de su ley. Voy a bajar un poquito el brillo aquí. Sigamos. ¿Cómo podemos usar rectamente el nombre de Dios? Eso ya lo leímos. ¿Cuál es el tercer mandamiento de la ley de Dios? Acuérdate del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas las obras, mas el séptimo día es el reposo para el Señor tu Dios. ¿Cómo debemos santificar el séptimo día? Debemos santificar el séptimo día usándolo para oración, para instrucción religiosa y para hacer obras de caridad. ¿Por qué nos manda Dios a santificar el séptimo día? Dios nos manda a santificar el séptimo día porque hizo el mundo en 6 días y en el séptimo día descansó. ¿Cuál de los 7 días debemos santificar? En otro tiempo el pueblo de Dios guardaba el sábado como el séptimo día, pero desde la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia Ortodoxa Católica guarda el domingo, porque en el día de nuestro Señor, porque es el día de nuestro Señor Jesucristo cuando resucitó de entre los muertos. Además, el séptimo día, además del séptimo día, ¿qué otro día se deben guardar para santificarlos? La fiesta de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la fiesta de nuestra Santísima Madre de Dios y siempre Virgen María, la fiesta de los santos, los días de ayuno y abstinencia que prescribe la Iglesia. ¿Cuál es el cuarto mandamiento de la ley de Dios? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra que el Señor te da. En el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que nos exige que honremos y obedezcamos a nuestros padres, solamente a nuestros padres. Él nos exige que honremos y obedezcamos no solo a nuestros padres, sino a todos los que de alguna manera toman el lugar de ellos, así como la autoridad civil de nuestra nación, nuestros obispos, sacerdotes, diáconos, nuestros maestros de escuela y nuestros benefactores. ¿Cuál es el quinto mandamiento de la ley de Dios? No matarás. ¿Qué nos prohíbe Dios en el quinto mandamiento? Nos prohíbe quitar la vida. A alguien con rencor, coraje o de cualquier modo para perturbar la paz de nuestro pueblo. En este mandamiento Dios prohíbe también toda violencia, odio, envidia y crueldad. ¿Cuál es el sexto mandamiento de la ley de Dios? No cometerás adulterio, que nos prohíbe Dios en el sexto mandamiento. Nos prohíbe que el adulterio y todo ilícito placer carnal. En este mismo mandamiento se nos prohíbe también todo lo que nos pueda llevar
a los deseos ilícitos, así como la embriaguez, palabras y acciones obscenas, lecturas de libros y revistas inmorales, así como películas y canciones inmorales y fotografías obscenas. ¿Cuál es el séptimo mandamiento de la ley de Dios? No hurtarás. ¿Qué nos prohíbe Dios en el séptimo mandamiento? Nos prohíbe tomar cualquier cosa que no sea nuestra. ¿Cuál es el octavo mandamiento de la ley de Dios? No hablarás falso testimonio contra tu prójimo. ¿Qué nos prohíbe Dios en el octavo mandamiento? Nos prohíbe dar testimonio falso contra cualquier persona en juicio civil o otra circunstancia, así como calumniar al prójimo y mentir o engañar o perjudicarle su fama. Vamos entendiendo, hermanos. ¿Cuál es el noveno mandamiento de la ley de Dios? No codiciarás la casa de tu prójimo, ni su mujer, ni su siervo, ni su asno, etc. Prácticamente no codiciar nada de ellos, nada. ¿Por qué nos prohíbe eso Dios? No solamente hacer mal, sino también nos prohíbe pensar en ello, para que así no pasemos de los malos pensamientos y deseos a malas obras. ¿Cómo debemos guardarnos de las malas acciones y malos deseos y malos pensamientos? No olvidando nunca de todos los momentos, no olvidando nunca que en todo momento Dios Todopoderoso ve lo que hacemos, de tal manera que en el momento de la tentación debemos decir: ¿cómo me atrevo a hacer esta maldad y pecar contra Dios? Principio de la sabiduría es santo temor a Dios. Oración, oh compasivo Maestro y Dios, por lo justo que tú conoces, concede que tenga el temor de ti en mi corazón, que se desprecie las obras del maligno. Te amé con toda mi alma y haga tu salvadora voluntad, porque tú eres nuestro Dios, que dijiste: pide y recibirás. Ahora vamos a hablar sobre la confesión. Ya vamos entendiendo qué es la Iglesia Ortodoxa, de dónde venimos y cuáles son nuestros dogmas, cuáles son nuestros sacramentos, cuáles son nuestra catequesis, en qué creemos. Y es bonito porque están aprendiendo. Me motiva esto a seguir haciendo esto para el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que Él sea glorificado. Vamos a ver sobre la confesión. Probablemente, después del bautismo, la confesión es más importante en nuestra salvación. Una vez que hemos sido bautizados, estamos acostumbrados a seguir pecando. Esa condición no es la conducente en la unción con Dios a través de Cristo. En la tradición ortodoxa, los sacramentos de iniciación se realizan generalmente en un solo momento. Se bautiza, se crisma y se recibe la comunión de los misterios del cuerpo y la sangre de Cristo. El bautismo nos purifica de los pecados previos y por eso se procede a la crismación y comunión. Sin embargo, cuando se han cometido pecados, no podemos volver a recibir la comunión sin habernos reconciliado, ni podemos recibir matrimonio o el orden. Podemos, en estos casos, debemos ser ungidos, que conlleva a la remisión de pecados. La confesión es central en la vida verdaderamente cristiana y ciertamente no es un lavar la ropa sucia y seguir ensuciándose. En tal caso hay ignorancia de parte del sacerdote y fiel, porque el proceso debe ser como un espiral de santidad. Esta es una guía para iniciarnos en el camino de la santidad que Dios espera de cada uno de nosotros. Introducción al proceso de la terapia del alma y de la Iglesia Ortodoxa, donde la guía inefable del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, el sacerdote debe llevar al fiel siempre. Acuerdo a la voluntad de Dios y por supuesto a la propia voluntad libre de cada fiel, primero a la purificación del ojo del alma, que se dará según el deseo y el esfuerzo del fiel de unirse a Cristo. ¿Cuál es el fin del bautismo? Este proceso implica la sanación de pasiones
desordenadas: gula, adicciones, soberbia, vanidad, ira, tristeza, depresión, rencor, etc. Debemos recordar que en un proceso que lleva tiempo y esfuerzo, debemos recordar que esto es un proceso que lleva tiempo y esfuerzo. Discúlpenme, pero este computador está un poco brillante y ya no estoy viendo muy bien, estoy viendo borroso un poco, por eso no estoy pudiendo leer muy bien y se me traba la lengua. Segundo momento, la iluminación de ese ojo del alma, donde comenzamos a gozar la luz increada de Dios y la paz que viene de lo alto. Y posteriormente la santificación, que nos permite vivir haciendo el bien como Cristo. Es un proceso no necesariamente lineal, pero ciertamente tiene un inicio y un destino claro. ¿Qué es el cristiano? Vamos acá. No es una ideología, un pensamiento, una filosofía, no es una religión inventada por el hombre ni opio del pueblo, ni la esperanza de la vida en el cielo. Para la ortodoxia, desde la interpretación patrística, el reino de Dios es la gracia de Dios Trino, es la visión de la luz increada. Vivimos construyendo el reino de nosotros mismos, preparándonos para la segunda venida de Cristo. Es la comunión con Dios, ya que desde ahora la iglesia es un hospital espiritual de pecadores que buscamos la salvación. Mira, esta parte me fascina, porque a veces nosotros pensamos que en nuestra iglesia solo hay santos, que el sacerdote o que cualquier persona no puede pecar porque está dentro de la iglesia. Pero eso es falso, La iglesia es un hospital. ¿Qué tú esperas cuando llegas a un hospital? Gente enferma y gente que fue sana dentro de ese mismo hospital, ¿cierto? Entonces es bonito lo que nos enseña la iglesia, que aunque seamos pecadores podemos ir a ese hospital y encontrar la sanación que debemos. Eso es lo bonito de los hospitales espirituales. Una regla sencilla para saber que estamos en la verdadera iglesia es si realmente vas sanando de tus pasiones y heridas espirituales. Eso vamos a ponerlo aquí para no perderme. Eso es lo que yo digo. Cuando tú vas a un hospital bueno y ves que te están ayudando y te están curando de tu enfermedad, tú dices, wow, este doctor es excelente. Pero cuando tú vas a un lugar, un hospital, donde en vez de sanarte o en vez de ayudarte en tu enfermedad, sales peor de como llegaste, entonces no estás en un verdadero hospital bueno. Así pasa en la iglesia. Porque es evidente que si sigues cometiendo los mismos pecados después de 5 o 10 años, algo no está funcionando. La sanación empieza con la recepción de la fe, la primera iluminación que viene de Dios, y nos abre el corazón para aceptar a Cristo como verdadero hombre y verdadero Dios. Al bautismo, pasando por aprender lo que implica el ser bautizado, que una familia no impide el bautismo de los niños, bajo la responsabilidad familiar de enseñarles. En la Santa Iglesia Ortodoxa se une desde el principio y al mismo tiempo 3 sacramentos en la iniciación: bautismo, crismación y comunión de los misterios de Cristo, como lo afirma San Agustín. A partir de ahí, el cristiano entra en la lucha espiritual, que significa entrar por una puerta angosta. Mateo 7:13. La gran mayoría erra al pensar que en sus propias fuerzas y determinación, porque para los hombres es imposible, pero no para Dios. Mateo 19:26. Aquí, como lo indica la cruz, participan los elementos de la sangre, agua. Juan 19:34, que podríamos decir son el Hijo y el Espíritu Santo en acción conjunta en cada.
Estamos en 24. En cada una conciencia de nuestros pecados muy particular, con un amor a Dios, a todos los hombres y a toda criatura de Dios. Quería mostrarles algo, sí. Ya vamos para allá. Quería la vida cristiana. Aquí viene un documento de la vida cristiana, cómo debemos comportarnos como cristianos, el destino original del hombre. Vamos a ver. Ya sabemos lo que es una vida cristiana. Esto se habla en todas las iglesias, sea ortodoxa, romana, se predica lo mismo. El destino original del hombre. Originalmente no significa que fuera nuevo. Dios quiso que el mundo fuera lleno del amor desde el momento de la creación. Este era el destino original del hombre. Vivir con la vida de Dios llena. Llenar los confines de la creación con su divina presencia, que es el amor por sí mismo. Primera de Juan 3 y 4. Los mismos santos nos salían en medio de la caída. Por San Juan Crisóstomo. Ningún pecado es tan grande que pueda vencer la generosidad del Maestro. Aun si uno es un fornicador o un adúltero, el poder del don y el amor del Maestro son suficientes grandes para hacer todos estos pecados desaparecer y hacer al pecado brillar más brillante que los rayos del sol. Y Cristo mismo, dirigiéndose a toda raza humana, dijo: vengan a mí todos ustedes que trabajan y están cansados, y yo les daré alivio. Su invitación es una manera de bondad. Su bondad está más allá de lo que podemos describir. Y vean a quien llama a aquellos que han gastado sus fuerzas traspasando la ley, a aquellos que están cansados con sus pecados, a aquellos que ya no pueden levantar su cabeza, a aquellos que están llenos de vergüenza, a aquellos que ya no pueden hablar más. ¿Pero por qué? Para aliviarlos de su dolor, para quitar su pesada carga, porque puede haber algo más pesado que el pecado. Yo los refrescaré a ustedes que están cargados por el pecado. Es bonito el amor de nuestro querido Cristo Jesús, que a pesar de que nosotros hayamos pecado, siguiendo, aún así no cambiado, Él nos sigue llamando con las dos de amor. Y eso es lo bonito de la iglesia, que nos enseña esto. Él dice: y ustedes están doblados bajo una carga, yo les daré remisión de sus pecados, tan solo vengan a mí. Por San Isaac de Siria, el arrepentimiento, conversión o metanía es adecuado para todos los tiempos y todas las personas, para pecadores y rectos que buscan la salvación. No hay límites para perfección, porque aún la perfección del más perfecto es solo imperfección. De aquí que hasta el momento de la muerte, ni el tiempo ni las obras de perfección pueden ser nunca completos. Vamos a seguir aquí. Esto es un documento largo, pero edificante. Es muy edificante. En cada sacramento hay un acto de ofrenda. En la Eucaristía ofrecemos pan y vino. En el bautismo, la cismación y las ordenaciones. Las personas humanas son ofrecidas. En el matrimonio, la relación que ha florecido entre dos personas. En la unción, la enfermedad, el sufrimiento humano son ofrecidos. En toda la confesión es nuestra propia condición de pecadores, lo que traemos como una ofrenda. Es necesario tener conciencia de esto, como publicano que golpeándose el pecho decía: ten misericordia de mí, pecador. Lucas 18:13.
Existe una tentación gravísima del demonio, pensar que estamos en gracia y que no tenemos pecado. Atenta contra la verdad de Dios, que Dios nos ha dicho: ningún hombre vivo está sin pecado. Eclesiastés 7:20. Obvio que esto no aplica a nuestro Señor Jesucristo, por ser el verdadero Dios y hombre. Vamos a ver qué es el pecado. Ya estamos terminando, pero les digo que si están disfrutando esto, denle su like, compártanlo para que este video llegue a miles de personas. Lo espero en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué es el pecado? No solo transgredir los 10 mandamientos, pensamos. No he robado ninguno banco, ni he asesinado a nadie. Soy fiel a mi esposa, soy buena persona. ¿Por qué el sacerdote insiste que me confieses si no he hecho nada malo? La dolorosa verdad es que es posible guardar todos los mandamientos y aún estar pecado. Antes de la gran cuaresma, escuchamos el evangelio del fariseo y el publicano. Aparentemente el fariseo guarda los mandamientos, y más él dice: Dios, yo soy como todos los hombres ladrones, malvados, adúlteros, o como este cobrador del impuesto. Yo ayuno 2 veces por semana y doy mi diezmo de todo lo que tengo. Y aún Jesús le dice que no está justificado. De todas estas formas, no guarda el amor al prójimo, sino que lo desprecia. Por lo mismo, tampoco es fiel al amor de Dios. Aquí podemos ver claramente que es fácil pensar que estamos bien y hasta cumplimos algunos mandamientos, pero estamos bien lejos de estar cerca de Dios. Causa más temor la palabra que Jesús dijo en el sermón de la montaña: todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino del cielo, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en el día: Señor, no profetizamos en tu nombre, y tu nombre no lanzamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces yo diré francamente: nunca los conocí. Apártense de mí ustedes que hacen el mal. Pablo escribe que nadie es declarado justificado en la presencia de Dios por observar la ley, sino que por la ley nosotros tenemos conciencia del pecado. Romanos 3:20. Los mandamientos revelan que el pecado existe en el mundo y nuestras vidas. Acá vamos a adelantar un poco aquí para que conozcan el rol del sacerdote ortodoxo. Es importante para que ustedes vean cuál es el rol, y que no hay mucha diferencia y no hay diferencia, en mi aspecto no hay diferencia entre ningún sacerdote católico. Para muchos, el obstáculo más grande para confesarse bien, conseguir un sacerdote, hay que empezar orando por tener uno. Debemos recordar que no nos confesamos con el sacerdote, sino a través del sacerdote con Cristo. El sacerdote es un testigo de 2 cosas: el arrepentimiento del pecador que confiesa y del perdón de Cristo que es dado gratuitamente al pecador. Este perdón es impartido al penitente por Cristo a través del sacerdote, a quien por virtud de su ordenación al sacerdocio, nuestro Señor confió el ministerio del perdón de acuerdo con su palabra. Reciban el Espíritu Santo. Si ustedes perdonan a los pecados de algunos, les son perdonados. Si les retienen los pecados a algunos, les son retenidos. Es a Cristo, no al sacerdote, que la confesión es hecha. Es de Cristo, no del sacerdote, que el perdón viene. La oración de absolución dicha por el sacerdote es proclamando conclusiva del arrepentimiento y del perdón, dado que la absolución proclama la realidad del arrepentimiento. El sacerdote está obligado a ser testigo verdadero y no dar la absolución. Sí, no hay arrepentimiento ni deseo de dejar de hacer la actividad obviamente pecadora o tipo de vida. Como
¿cómo habrá arrepentimiento cómo habrá arrepentimiento sin conciencia de los daños que recibimos nosotros, nuestros seres queridos, la iglesia y el mundo, por nuestros pecados personales? Es don de Dios y hay que pedirlo. Se va logrando poco a poco, y la condición de orar por él. Ejercitarse en la humanidad y honestidad delante de Dios. B. Hay una falla en el reconocimiento de un pecado como pecado. Los 7 pecados mayores aparentemente son muy obvios, y sin embargo es fácil perderse en los detalles cotidianos. Si no podemos reconocer que algo es pecado, ¿cómo nos vamos a arrepentir de querer dejar de hacerlo? La guía santa del sacerdote, una vivencia de la divina liturgia consciente, nos va preparando para reconocer nuestros pecados y tendencias al mal. Nos prepara también en la confianza a Dios misericordioso. C. La persona no es creyente. La persona no es creyente. Esto es él o ella no acepta verdaderamente las enseñanzas dogmáticas y morales de la Santa Iglesia Ortodoxa. De lo interno solo Dios puede conocer. Por tanto, el sacerdote está obligado a conocer lo expresado por el fiel. Si hubiese engaño o ignorancia imperceptible, no habría modo humano de conocerla. Pero la persona que se acerque con malicia al sacramento de la confesión para comulgar se traga su condenación, como escribe San Pablo. El sacerdote puede retrasar la absolución por un tiempo de penitencia. Puede ser prescritos a un periodo de ayuno extra, silencioso, oraciones especiales y lecturas y más pláticas con el sacerdote para ayudar al penitente a darse cuenta de la gravedad y verdad de la naturaleza del pecado y profundizar en su arrepentimiento. El sacerdote es el padre espiritual del fiel. Es necesario que camine en santidad, se interese personalmente por todos sus fieles y los acompañe identificando las causas subyacentes de sus pasiones e inclinaciones del mal. Mis hermanos, vamos a dejar hoy aquí. Va a haber una segunda parte. Son muchas más páginas sobre nuestra iglesia hermosa católica ortodoxa. Espero que hayan disfrutado este video y hayan aprendido. Estén pendientes para cuando venga la segunda parte de este video, y espero que Dios los bendiga. Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que Dios esté siempre con ustedes.